vamos a hablar sobre el último de los algoritmos de esta familia. Por ahí ya dijimos que no son los mejores algoritmos, no son los mejores en cuanto a complejidad, o sea, en cuanto a costo, pero son una buena solución y existen, dependiendo del tamaño del problema, pueden ser una buena opción. Entonces, vámonos directo al último algoritmo que se conoce también como selección directa. Y es el más sencillo, no podía ser más facilón. Les presento esta animación, véanla y luego platicamos. Aquí va de nuevo. Fíjense bien, ahorita me la explican ustedes. ¿Ya vieron en qué consiste? Aún si alcanzan a entenderla toda, que yo creo que sí, por otro lado, estamos haciendo trampa y podríamos estar leyendo la explicación que viene arriba, ¿no? ¿Por qué digo que no podría ser más sencillo? A ver, aquí tengo un mensaje en el chat. No hace comparaciones, solo ordena. Bueno, de alguna manera tal vez sí, Antonio, porque fíjate, lo que está haciendo es, aquí hay como dos arreglos o dos listas o dos estructuras de datos lineales. La original y donde vamos a guardar la nueva, la ordenada. Fíjense bien, hay dos arreglos. Uno, digamos, es visible, el original, y otro que es el de destino. Piensen, por favor, que aquí, espero que estén viendo mi cursor de manita, y el original, y luego por acá hay otra estructura de datos y observen lo que vamos a hacer. ¿Qué dirían que estamos haciendo? Pueden ver la explicación, pero a ver, vívanla mejor, vivan lo que están viendo. Va de nuevo. Si hay comparaciones, siempre tenemos que comparar. Vamos a hablar de el conjunto original y el segundo conjunto o el conjunto ordenado. Entonces, ¿qué hacemos en el conjunto original? ¿Qué estamos haciendo en el conjunto original? Por micro, por chat, díganme, ¿qué estamos haciendo en el conjunto original? Exacto, Oscar, buscando al menor. En estricto sentido, diríamos que buscamos al mínimo. Fíjense bien, buscamos al mínimo y lo movemos a la primera posición del segundo arreglo. Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya encontramos vamos a decir, al primer mínimo, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué me están diciendo en el chat? Dice, lo insertamos, exacto, lo retiramos al mínimo y lo insertamos en la lista de abajo, en la estructura lineal de abajo. Puede ser un arreglo o puede ser una lista ligada simple o una lista ligada doble, no sé. Lo importante es que lo retiramos de la primera estructura, encontramos al mínimo de la primera estructura y lo insertamos hasta el principio de la segunda. Y luego, ¿qué hacemos? Lo que sigue. Ahí está, me detengo. ¿Qué hicimos? Buscar al siguiente mínimo del primer arreglo y pasarlo al Exacto. segundo. Buscamos al segundo mínimo, lo sacamos y lo insertamos en la segunda posición. Ya le encontramos el modito. El tercer mínimo, el cuarto mínimo, el quinto mínimo, el sexto mínimo, el séptimo, y como ya no quedan más, pues el que queda tiene que ser el último, ¿verdad? Revisamos lo que dice ahí mi párrafo. Hemos llegado al último de los algoritmos de ordenamiento que vamos a considerar en esta unidad, y su descripción no podía ser más sencillo. Iniciamos buscando el valor más pequeño de la colección. Fíjense que ahí estoy evitando decir el del arreglo o de la lista. Es una colección, seguramente guardada sobre una estructura lineal. Y lo colocamos en la primera posición. Ahí estamos dando por hecho, estamos implicando que hay una segunda estructura. Luego, buscamos al segundo mínimo y lo ubicamos en la segunda posición. Continuamos de esta forma hasta ubicar el elemento en la penúltima posición, porque en ese momento ya no tenemos a dónde mover o con qué comparar al último, al que queda. El proceso mencionado se muestra a detalle en la animación 4.2. Dicho de otra forma, el último elemento necesariamente es el máximo de la colección. No podía ser más sencillo, es un poco más complicado. Burbujita. Para mi gusto, el más complicado de todo es el de la baraja. Y aún así no podríamos decir que es, como dicen en inglés, rocket science, ¿no? O sea, ciencia de cohetes. Vamos a nuestra siguiente explicación. Ahí hay otra animación
En esa animación lo que estamos haciendo es que en lugar de tener dos estructuras, en la misma estructura estamos viendo en dónde ponemos al primero, al segundo, al tercero, etcétera, etcétera. Ahí va, fíjense. Encontramos al mínimo, lo movemos hasta al segundo mínimo, al tercer mínimo. O sea, en estricto sentido, no requeriríamos de una segunda estructura. Y bueno, aquí viene el pseudocódigo. Aquí viene el pseudocódigo de este algoritmo. Fíjense cómo estamos dando por hecho que el pseudocódigo recibe como argumento una lista a la que le llamamos A. Y lo que vamos a hacer es, aquí hay otra cosa que estamos dando por hecho, que estamos implicando, y que viene muy asociado con el lenguaje con el que hemos estado trabajando, que es el lenguaje C. Estamos diciendo que la lista comienza en la posición 0 y termina en la posición n-1. Y entonces vamos a recorrerlo desde la 0 hasta la n-2, o sea, desde el principio hasta la penúltima posición. Y lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo. Entonces, inicialmente asumimos que el mínimo se encuentra en la posición I, donde I inicialmente es 0. Y luego vamos a ir recorriendo. Observen otra cosa. Siempre los algoritmos de ordenamiento que hemos revisado hasta ahora, incluyendo este último, tienen dos ciclos, ¿no? En el ciclo, en el burbuja, le llamábamos el número de inmersiones y el interior era el número de comparaciones. Aquí también tenemos algo parecido. Entonces, en el ciclo interior va a ejecutarse o va a correr desde I+1, o sea, desde la siguiente posición a la que estamos comenzando, hasta el final de la lista. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿el elemento que está en la posición J es menor que el mínimo? Si es el caso, pues entonces actualizamos el valor que consideramos el mínimo. Recuerden que inicialmente el mínimo era el que se encontraba en la posición I, pero a lo mejor el que está en la posición J es menor y entonces actualizamos. Y hacemos eso para todo valor de J desde I+1 hasta N-1, o sea, hasta el final de la lista. Recorremos el resto de la lista, digamos. Y entonces, cuando salimos del ciclo interno, del ciclo con índice J, hemos encontrado al mínimo de este ciclo que corre sobre I. Y entonces lo que hacemos es intercambiar a mínimo y al que está en la posición I. Sabemos entonces que ya en la posición I se encuentra el más pequeño. Y luego recomenzamos el ciclo for externo, el de la I, comenzando esta vez no desde 0, sino desde 1. Aquí les pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Lo entienden bien? ¿O les gustaría que hiciéramos una especie como de animación, de una demo de pizarrón? Una demo de pizarrón, propone el compañero Isaac. Y ahí en mi Jamboard y tengo que crear uno nuevo. Vamos a hacer una demo de pizarroncito, pero relativamente pequeña. Vamos a suponer que tenemos un TDA lista, a lo mejor implementado sobre arreglo, y inicialmente este TDA contiene los siguientes valores. A ver, por ejemplo, díganme 4 números. 8, ahí va. Salió bien, salió bonito. Otro, en desorden. ¿-1? -1, sí se vale. Otro. 3. Y finalmente, ¿cuál? ¿Un 0? Un 0, ok. Bueno, entonces voy moviéndome entre este cuadro y este cuadro. Y observen que tengo dos ciclos, uno que corre sobre la I y otro corre sobre la J. La I, vamos a ponerla por acá. Hasta le vamos a poner color. La única vez que le voy a poner nombre. En tanto que, fíjense bien, la I va a correr desde 0 hasta N-2. Esta es la posición 0 y la N-2. Esta es la posición 0 y esta es la posición N-1. Esta es la última. Entonces sí va a ir de acá hasta acá. Vamos a ponerle un tope. Ahí está el tope en el que se va a detener la I. En tanto que la J, vamos a ponerle con verdecito, la J va a comenzar una posición después del inicio de I. ¿Cómo sé eso? Pues aquí miren, dice, J siempre comienza en la posición I+1 y va a ir hasta el final de la lista. O sea que siempre va a comenzar una posición después de dónde está la I y este es el tope de J. O sea, J va a llegar hasta acá. Ahí está. Y entonces, ya, vamos a echarnos un clavado. Aunque no es burbuja, vamos a echarnos un clavado. Y vamos a decir, ¿quién es el mínimo? Temporalmente o para arrancar, el mínimo está en la posición I. O sea, vamos a decir que el mínimo es 0. Vale, ese es el mínimo temporalmente. Y luego vamos a comparar, fíjense bien, vamos a entrar al ciclo J
y vamos a comparar lo que estamos apuntando con J contra el mínimo que tenemos. ¿Qué significa eso? Aquí déjenme hacerles una recomendación. Copien este algoritmo, por favor, y cópienlo a mano. Y cuando lo terminen de copiar me dicen, para entonces ya más rápidamente ir cambiando de una pantalla a otra, o que ustedes mismos me vayan diciendo cómo seguir. Entonces, cópienlo a mano, no le tomen fotos. Cópienlo con las indentaciones correctas, vean cómo hay dos ciclos, un ciclo que corre sobre la I y otro sobre la J. Lo bonito de este algoritmo es que además su traducción al C pues es prácticamente inmediata. Observen cómo I corre de 0 a n-2, mientras que J corre de I más 1 hasta n-1. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Fíjense bien, arrancamos y lo que vemos es que este es nuestro mínimo y vamos a comparar a le voy a poner, no, mejor ustedes anótenlo por acá. Temporalmente, aquí pongan mínimo inicial es 0. Ya saben que yo no puedo escribir mucho porque estoy escribiendo con apenas un dedo y es muy lento. Entonces, el mínimo inicial es este. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir moviendo, entramos al ciclo interno y entonces vamos a mover esta flechita. Entonces, comparamos con este. ¿Quién de los dos es menor? Pues 0. Ah, ok. Entonces, el mínimo no se modifica porque no entramos al den del if, no entramos a este. Ahora, ¿qué hago? Pues entonces avanzo mi flechita. No la voy a, bueno, sí la avanzo, sí la pongo acá. Ahora voy a comparar el mínimo, lo que yo llamo el mínimo, con esta posición. Entonces, ¿quién es menor, 0 o -1? Pues -1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es actualizar. Yo les dije que por acá pusieran la lista de quién es el mínimo. El mínimo inicialmente era 0, pero lo cambiamos y ahora el mínimo es -1. Ok. Y finalmente nos movemos hasta acá. Dijimos que este va a ser siempre el top. Y entonces preguntamos, ¿quién es menor? ¿El mínimo actual, por cierto, y ahora se llama -1, es -1, o el número 8? No, pues -1 sigue siendo el menor. Ah, ok. Bueno, ya terminamos. Y mi algoritmo me dice, ya saliste del ciclo J, del ciclo interno, lo que vas a hacer es intercambiar mínimo con la posición I. Ah, bueno, pues eso, lo que estoy diciendo es esto, miren, pero esto ya me da lugar al segundo cuadro de mi historieta de manga. Y en el segundo cuadro de mi historieta de manga, para pasar de aquí a acá, lo que me dice es que yo intercambiar el mínimo, la posición mínima, perdón, el valor mínimo con el valor que hay en la posición I. Ah, bueno, pues eso significa que voy a intercambiar esta es mi posición I, esa no ha cambiado todavía, y voy a intercambiar esto. Entonces significa que aquí se pasa el -1, el 0 lo muevo para acá y todo lo demás se queda tal. Y ahora voy a recomenzar mi ciclo externo, pero recomenzar el ciclo externo significa mover la I. Ahora, ¿a dónde está la I? La I se avanza a una posición, no perder de vista dónde está el tope de la I. El tope de la I está acá. ¿En dónde empieza J? Pues J siempre empieza una posición adelante de la I. Ah, no, pero esperen un momento, antes de eso digo, ahora, ¿quién es mínimo? Ah, bueno, mínimo es el que está acá. Entonces, anótenle aquí abajo. Mínimo, en este nuevo ciclo, mínimo es 3. Y ahora sí, entro a mi ciclo interno, al ciclo J, a partir de acá, y no perder de vista que este es el tope de J. Listo. Pregunto, ¿es mínimo? ¿Cuánto vale mínimo? 3. ¿Es mínimo menor que 0? Y la respuesta es no. Esta posición, aquí estoy entrando a esto. El valor que tengo en la posición J es menor que mínimo. Estoy diciendo de otra forma. ¿El valor que tengo acá es menor que mínimo? Pues sí, 0 es menor que 3. Ah, bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí teníamos mínimo inicialmente vale 3, ahora mínimo es 0. Cambien el valor de mínimo. Mínimo en este ciclo nuevo vale 0 hasta ahorita. Quién sabe si todavía se actualice, pero por de pronto este es el nuevo valor de mínimo. Y avanzo J 1. Y me vuelvo a preguntar en ese if, en esa condición dentro del ciclo interno. Es 8, es la posición de J, que ahora tiene un valor 8. Menor que mínimo, pues no es menor.
Ah, ok. Bueno, pues entonces ya terminé y por lo tanto puedo cerrar el ciclo interno, cierro el ciclo de J y antes de otra cosa voy a hacer el intercambio. ¿Qué voy a intercambiar? Voy a intercambiar el valor mínimo que tengo anotado por acá. Ustedes si lo anotaron, yo no. Lo voy a intercambiar con lo que tengo en la posición que señala o que apunta a mi flechita roja. Bueno, pues entonces eso lo vamos a ver acá en mi siguiente cuadro de mi... Intercambiamos el mínimo que encontramos acá con la posición que hay, que me está señalando mi flechita roja. Eso quiere decir que, bueno, antes, este lo copiamos tal cual, este ya no se mueve. Ahora sí, intercambiamos el mínimo que encontramos en este ciclo interno con la posición que hay en mi flechita roja, que me señala mi flechita roja, por lo tanto aquí tenemos, movemos el 0 y el 3, y el 8 se queda tal cual porque todavía no llegamos tan lejos. Bueno, ahora sí, avanzo la I. Observen que esta es la última posición a la que se va a mover la I, porque I avanza desde 0 hasta n-2. O sea, desde el inicio hasta la penúltima posición. En tanto que J, ya estoy entrando al ciclo interno, pero antes de entrar al ciclo interno, yo voy a decir que inicialmente, para este nuevo ciclo al que estoy a punto de entrar, para este nuevo ciclo interno, el mínimo es 3. Y J comienza por acá, y ahí pongo el top. Pues en realidad este último ciclo interno es muy sencillo, porque de la comparación, de comparar lo que tengo en la posición J con el mínimo con el que estoy comenzando, me dice que lo que está en la posición J no es mayor mi mínimo actual, por lo tanto, no actualizo el valor de mínimo y pues ya terminé mi ciclo interno, no hubo ningún cambio y lo que sí tengo que hacer, aunque cuando parezca un poco ocioso, es hacerle caso a este intercambia, pero este intercambia también va a ser un tanto ocioso si me permiten decirlo, porque no va a haber nada de intercambiar porque resulta que el mínimo que encontramos, que es el 3, está localizado en la posición I actual. Podríamos ejecutarlo en los hechos, eso es lo que vamos a hacer, lo ejecutamos, intercambiamos el 3, el mínimo, y lo ponemos en la posición que señala la I, que es esa misma. Bueno, ya está. Y observen también lo que sigue. Ya no hay más que hacer, ya terminamos, porque en la explicación previa que habíamos dicho es que el último valor que queda, el mayor, el máximo de la colección original, ya no hay más, ya no hay que ordenarlo porque ya quedó. Y es así como terminamos. Es un ejercicio de pizarrón muy sencillito, pero que pone de manifiesto todos los detalles que son importantes en este algoritmo, el algoritmo creo que se llama selección directa, ¿sí, no? O sea, seleccionamos directamente el más pequeño y lo ponemos en su lugar. Mire, observen una cosa, cuando les toca implementarlo, realmente lo que tienen que hacer es implementar una operación que se llama intercambia. Es todo lo demás ya está. Tienen que intercambiar lo que hay, el mínimo que encontraron, con lo que hay en la posición I. Avanzamos. Yo pienso que sí es el más sencillo de todos. Aquí dicen que hay un ejercicio. Escribe el orden de los números después de cada iteración del algoritmo hasta que esté ordenado de manera ascendente. Bueno, eso ya ustedes lo hacen. Nosotros hicimos uno un poquito más sencillo.